Fuerzas Armadas, pido un respeto respetuoso de parte de las autoridades y en especial del señor fiscal. Ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad. Respeto respetuoso. Porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. Respeto respetuoso. No, es que no vamos a entrar a ese debate. Si hay un policía, digamos, si hay una persona que le parece que no es correcto el régimen que tiene, simplemente puede optar a otras condiciones laborales. En la policía hay una norma. Respeto respetuoso. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal. El PayPal me lo encontrarás en la descripción, o encuentra más formas de apoyar y contenido premium en el link que aparece también en la descripción. Búscanos como Documentales El Salvador SB. Síguenos, comparte y comenta. Yo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pido un respeto respetuoso. Hoy vamos a analizar a fondo la figura de Salvador Sánchez Cerén, el que fuera presidente de El Salvador. Una figura complejísima. Mucho. Tenemos sobre la mesa, pues, su biografía, análisis de su mandato, los informes de las acusaciones penales que tiene. Y el reto es enorme. Es intentar trazar el recorrido de un hombre que pasa de ser maestro y comandante guerrillero a presidente de su país para acabar, como un prófugo de la justicia. Es que su vida, si te fijas, es casi un resumen de los últimos 50 años de El Salvador. Totalmente. Tienes la guerra civil, la transición a la democracia y al final esta lacra de la corrupción que parece que no entiende de ideologías en la región. Pues sí. Vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio para entender al personaje. Salvador Sánchez Cerén nace en 1944. En Quezaltepeque, sí. Y en una familia muy humilde. Humildísima. Leí que era el noveno de 2 hermanos, ¿te imaginas? Su padre era carpintero, su madre vendía en un mercado. Claro, ese es un entorno que te tiene que marcar por fuerza. Y él, estudia para maestro y empieza a dar clase en escuelas rurales. Y parece que es ahí, en ese contacto directo con la miseria, donde todo empieza. Exacto, ese es el catalizador, el choque con la realidad social. Y no tarda nada en pasar a la acción. No. Con solo 21 años, en el 65, es uno de los fundadores de Andes 21 de junio. La Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños. Justo. Y ojo, que no es un detalle menor, Fue el primer sindicato de maestros del país. O sea, ya apuntaba maneras. Totalmente. No era solo un profesor, era un organizador desde muy joven. Pero claro, de organizar un sindicato de maestros a coger las armas hay un salto al abismo. Y lo da muy rápido. Sí, en 1970 ya está metido en la fundación de las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL. La primera guerrilla de izquierdas de El Salvador. Ahí es. Y ahí es cuando nace su otro yo, el comandante Leonel González. Es una radicalización, la verdad, vertiginosa. Pero también hay que entender el contexto de El Salvador en esa época. Claro, una represión brutal. Brutal. Y con muy pocas vías, digamos, de participación política. Las FPL acabarían siendo una de las 5 patas del FMLN. ¿El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional? Exacto. La gran coalición guerrillera que se enfrentó al Estado en una guerra civil de 12 años que dejó una herida terrible. 75.000 muertos como mínimo. Al menos. Y dentro de esa estructura, Salvador Sánchez Cerén no era un soldado cualquiera. Fue escalando, hasta llegar a la comandancia general. Era de los de arriba del todo. Es que aquí la historia da un giro que parece de película. El mismo hombre que lidera la lucha armada contra el Estado se convierte en una figura clave para negociar la paz. Es una contradicción andante, ¿sí? Totalmente. Pero es una contradicción que le da un capital político inmenso. Ser uno de los que firman los acuerdos de paz de Chapultepec en el 92 le da una legitimidad completamente nueva. ¿Le permite hacer la transición? Claro, del campo de batalla a la política, digamos, legal. Para una parte de la sociedad
Deja de ser el comandante guerrillero para ser un hombre de Estado. Un constructor de la paz. Y vaya si lo aprovecha. En el año 2000 ya es diputado en la Asamblea Legislativa por el FMLN, el partido que surge de la guerrilla. Y no se queda ahí. Repite en 2003, en 2006... Y mientras tanto, escalando en el partido. Exacto, hasta ser su coordinador general. Pasa de dar órdenes en la montaña a, pues, negociar leyes y presupuestos en el Parlamento. Consolida su poder en la nueva democracia. Era un político hábil en esa etapa. Mucho. Entendió perfectamente que el poder ya no se jugaba en la clandestinidad, sino en las instituciones, y se convierte en una figura clave, el que controla el aparato del FMLN. El gran movimiento, yo creo, llega en 2009. El FMLN tiene por primera vez opciones reales de ganar la presidencia. Y ahí hacen una jugada maestra. Sí, vista con distancia fue muy inteligente. No le ponen a él, al excomandante, de cabeza de cartel. No, eligen a Mauricio Funes, un periodista muy conocido, una cara más ajena al partido. Y Salvador Sánchez Cerén va de segundo, como candidato a vicepresidente. Es una estrategia de manual. Mauricio Funes era la cara para atraer al votante indeciso, a esa gente que todavía miraba con recelo el pasado guerrillero del FMLN. Y Salvador Sánchez Cerén era la garantía para la base. Claro. Hacemos una breve pausa para recordarte que puedes apoyar este podcast a través de PayPal o explorar más formas de apoyar a través del link que aparece en la descripción. Tu ayuda es fundamental para seguir creando contenido. Respetuoso. Para los militantes, para el núcleo duro. Él ponía los votos de la estructura y la legitimidad revolucionaria. Era una fórmula que buscaba sumar dos mundos. Y le sale redonda la jugada. Ganan, se convierte en vicepresidente y, curiosamente, ministro de Educación. Como una vuelta a sus orígenes. Sí, pero se notaba que no se iba a conformar. Para 2014 va a por todas. Él es el candidato a la presidencia. Y gana. Por los pelos. Por poquísimo, sí. En una segunda vuelta de infarto contra Norman Quijano del partido derechista Arena. Es que ese momento es histórico, hay que reconocerlo. No solo porque la izquierda revalidaba el poder, sino por el simbolismo. Por supuesto. Un excomandante guerrillero, uno de los que habían sido calificados de terroristas por el Estado durante años, se convertía en presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por la vía democrática. La vuelta que da la historia es tremenda. Demuestra hasta qué punto una parte de la sociedad salvadoreña estaba dispuesta a pasar página. Bien, llega al poder. Y su gobierno es una historia de dos caras. Una dualidad constante, sí. Por un lado, toma decisiones que parecen sacadas de un manual progresista. Aumenta el salario mínimo, prohíbe por ley la minería metálica. Y con eso, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en hacerlo, algo muy aplaudido. Sí, también establece relaciones con China, rompiendo con Taiwán, y crea un Ministerio de Cultura. Sí, sobre el papel hay logros innegables, especialmente la ley contra la minería, que fue un hito internacional. El problema es que todo eso queda eclipsado. Totalmente sepultado, sí. Se vuelve casi invisible, porque la realidad del día a día para la gente era una auténtica pesadilla. ¿Su mandato, sus 5 años? Fueron una auténtica sangría. Los informes lo describen sin rodeos como el quinquenio más violento de la historia reciente del país. Es que las cifras son para echarse a temblar. Más de 23.000 homicidios en 5 años. En 2015 se llegó a una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una barbaridad. Para que la gente se haga una idea, era la tasa más alta del mundo para un país que no estaba oficialmente en guerra. Las pandillas se hicieron dueñas de barrios enteros, las desapariciones se dispararon, las extorsiones. El pan de cada día. Y la sensación era de un estado completamente sobrepasado, de impotencia absoluta. El gobierno no tenía un plan. No. Días que tuvieran miedo, que desertaran. ¿En serio? Imagínate el mensaje que se envía. Es el reconocimiento de la derrota. Y claro, esa violencia lo devora todo. Un país así simplemente no puede funcionar. Por supuesto. Esa crisis de seguridad brutal tiene un impacto económico directo, devastador. Paraliza la economía. Lógico. Cuando la extorsión es la norma y la gente tiene miedo de salir a la calle, el pequeño comercio se hunde, la inversión huye. Es un círculo vicioso. Y el Estado se queda sin dinero. Acaba por vaciar las arcas, sí. Tuvieron problemas gravísimos de liquidez, retrasos en los pagos a proveedores, a los ayuntamientos, incluso a funcionarios. Vaya tela. La situación fue tan desesperada que tuvieron que vender las últimas reservas de oro que le quedaban al país. Increíble. Y para colmo, en medio de este caos, la imagen que proyecta el presidente es de Hun Sen, de estar ausente. Completamente.
Hay una foto que dio la vuelta al mundo y que es una metáfora brutal de su mandato. Él, profundamente dormido en una cumbre internacional, sentado justo al lado de Barack Obama. Esa foto fue demoledora. Más allá del meme y las bromas, consolidó la percepción de un presidente cansado, desconectado. El capitán del barco dormido en medio de la tormenta. No es de extrañar que dejara el cargo con una aprobación por los suelos. Apenas un 32%. Sí, la desconexión con la realidad del país era palpable. Parecía un presidente del siglo XX gobernando en el siglo XXI, incapaz de entender las nuevas formas de comunicación. Deja el poder en 2019 y, poco después, la justicia llama a su puerta. En julio de 2021, la Fiscalía salvadoreña emite una orden de captura contra él. Y las acusaciones son muy graves, no es cualquier cosa. No, son de una gravedad enorme. Se dividen en dos grandes casos. El primero viene de su etapa como vicepresidente de Mauricio Funes. Ajá. La Fiscalía le acusa de haber recibido $500,000 en sobresueldos ilegales, pagos extra que salían de fondos públicos de manera totalmente opaca. $500,000 en sobresueldos ya es una acusación gravísima por sí sola. ¿Y el segundo caso? Pues el segundo lo supera, y con creces, porque en el segundo caso ya no hablamos de recibir un extra, sino de presuntamente orquestar ya desde la silla presidencial el desvío sistemático de más de $187 millones de fondos públicos. 187 millones. La escala es completamente distinta. El mecanismo, según la acusación, era la famosa partida de gastos reservados de la presidencia. Una especie de caja negra. Eso es, una caja negra sin apenas control a la que se transferían fondos de varios ministerios e incluso de donaciones internacionales. Se habla de una donación de Taiwán que acabó ahí. Es una barbaridad de dinero, pero claro, para cuando la Fiscalía emite la orden de captura, él ya no está en el país. No, ya se había ido, por tierra, en diciembre de 2020. Y qué casualidad, pocos días después de la orden de detención. El gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, le concede la nacionalidad nicaragüense a él y a toda su familia. La jugada maestra para conseguir la impunidad. Totalmente. La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales, así que al convertirlo en nicaragüense, Ortega le da un escudo legal. Y repite el patrón. Es que eso es lo más llamativo. Se convierte en el segundo expresidente del FMLN después de su antiguo compañero Mauricio Funes, que se refugia en la Nicaragua de Ortega para escapar de la justicia salvadoreña por corrupción. Y por si fuera poco, Estados Unidos también lo sanciona. Sí, el Departamento de Estado lo sancionó por corrupción significativa. Es que el círculo se cierra de una forma muy cínica. Y a todo este escándalo de corrupción, que es de su etapa en el poder, hay que sumarle las sombras de su pasado en la guerra. Exacto, esas sombras nunca le abandonaron. No. Durante toda su carrera política se le cuestionó por su rol como comandante. Hay informes, testimonios que lo vinculan a crímenes de guerra atribuidos al FMLN. Como la desaparición del embajador de Sudáfrica en el 79. O el asesinato de marines estadounidenses en una zona de restaurantes de San Salvador en el 85. Hay que ser claros, nunca fue juzgado ni condenado por ello. Pero las acusaciones estaban ahí. Persistieron durante décadas. E incluso se habla de episodios muy oscuros dentro de su propia organización, de las FPL. Sí, de purgas internas, de ajusticiamientos de compañeros disidentes, de los que se dice que él, como alto mando, tuvo conocimiento y no hizo nada para impedirlos. Es la gran dualidad de su figura. El hombre que firma la paz, el que ayuda a cerrar el capítulo de la guerra, pero que nunca puede o nunca quiere rendir cuentas del todo sobre su papel en esa misma guerra. Esa ambigüedad lo persiguió siempre. Al final, cuando pones todas las piezas juntas, su historia es casi una parábola de la propia historia reciente de El Salvador, ¿no? Desde luego. Es el viaje del idealismo revolucionario que llega al poder y, una vez allí, acaba acusado de enriquecerse con las mismas prácticas corruptas del sistema que un día juró derribar por las armas. Nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda sobre la relación entre ideología y poder. ¿Qué pasa cuando un revolucionario se sienta en el despacho presidencial? El sistema lo absorbe. O se enfrenta a las tentaciones. Y la gran duda que deja su caso es si estamos ante un simple caso de corrupción individual, el de una persona que sucumbió, o si es el reflejo de unas estructuras de Estado tan viciadas que corrompen a cualquiera que llegue sin importar la bandera política que lleve. Dejamos una última idea para la reflexión. Salvador Sánchez Cerén escribió varios libros. Uno de ellos, una autobiografía, tiene un título muy particular:
Con sueños se escribe la vida. Si pensamos en todo su recorrido, desde la clandestinidad, pasando por la presidencia más sangrienta de la historia del país, hasta acabar como un prófugo acusado de robar millones, ¿qué nos dice ese título sobre la distancia abismal que puede haber entre el sueño revolucionario y la cruda realidad del poder? Un cordial saludo. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o encontrar más formas de contribuir en el link que aparece en la descripción. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando estas historias. Hasta la próxima. Respeto respetuoso de parte de las autoridades y en especial del señor